les mandamos un cálido abrazo y les agradecemos ser parte de estos movimientos que buscan generar conciencia y educación ambiental en la ciudadanía y así ser parte crítica de lo que representan nuestras acciones y nuestra indiferencia. Esta entrevista muestra nuestra preocupación por las venideras lluvias y todo lo que ello representa para nuestra ciudad. Esta vez nos acompaña la ingeniera Ruz Vicela para darnos a conocer cómo es que afectan las lluvias torrenciales y qué se hace y qué es lo que se puede hacer frente a este hecho. Ingeniera, muy buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bien, ingeniera, entonces vamos a dar inicio a las preguntas. Por favor, Sharon. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Se vienen las lluvias en toda la región andina. ¿Cuáles son las posibles problemáticas ambientales ocasionadas por este fenómeno natural? Bien, las lluvias es parte de lo que es la climatología en todo el Perú y por qué no decir el mundo. ¿En qué momento es que las lluvias se convierten nocivas? Es cuando, digamos, los niveles normales de precipitación pues superan lo que es lo normal. Y esto casi siempre se da en los periodos de fenómeno El Niño o en algunos casos, dado alguna circunstancia de trasvase andino que se interpreta que son, digamos, las nubosidades que del Atlántico se trasladan a la parte del sur. Entonces, se dice se convierte en nocivo y cómo afectan es, como indico, cuando son torrenciales, cuando sobrepasan los niveles normales de precipitación y que definitivamente los sistemas, digamos, de en el Perú, digamos, los sistemas de medios de vida son precarias, ¿no? En este caso, el tipo de viviendas, la ubicación de las viviendas, la topografía, hace que toda una serie de cosas, pues que la lluvia desencadena, ¿no? En este caso, inundaciones, huaicos, o pueden también afectar de manera directa a los cultivos si es que las lluvias se presentan de manera sólida, como son las granizadas, ¿no? Entonces, en realidad la lluvia es, bueno, es tanto así que en la cultura andina se celebra, ¿no?, la llegada de las primeras lluvias porque es parte de la vida y las lluvias van a proveer el recurso hídrico necesario para la subsistencia de la humanidad. Y entonces la problemática está que nosotros como humanidad pues no hemos sabido preservar esos cuidados y hemos ubicado las viviendas en zonas que no son adecuadas, como son franjas de ríos o en zonas que están declarados, digamos, de movimientos en masa o un proceso de deslizamiento. Entonces, es eso, ¿no? Que las lluvias torrenciales no son nocivas, sino son las circunstancias y los desencadenantes las que causan daño. Gracias, ingeniera. ¿Y qué tan preparados estamos como municipio, como Municipalidad de Bancay y como ciudadanos para afrontar los problemas ocasionados, ¿no? Como bien lo ha mencionado usted, y que cada año, como vemos, se presentan de manera regular. En principio hay que tener en consideración que para los factores de medición y monitoreo se deben tener estaciones meteorológicas. Y en el caso de Apurímac, agua en general, es que no se tiene la cantidad de estaciones meteorológicas con data que normalmente deben ser superiores a los 30 años. ¿Por qué es importante esta condición? En realidad, para poder monitorear los caudales, necesitamos esa información y en el caso de Apurímac solamente se tienen 2 estaciones meteorológicas con información que es valiosa o válida, ¿no? En el caso de la estación meteorológica de Curahuasi y el de Andahuaylas. El resto de estaciones meteorológicas normalmente casi son de corto periodo, lo cual no sirve para suministrar la información. Ese es un primer limitante. Ahora, de hecho, para poder hacer las acciones de preparación, pues se necesita contar esa información. Y entonces, en Apurímac lo que no se ha logrado es tener, digamos, el monitoreo adecuado para poder nosotros hacer los sistemas de alerta temprana a la población y poder hacer las acciones de preparación de manera adecuada. Sin embargo, ya los distintos estudios que han hecho algunas entidades, como es el CENEPRED,
que tienen un escenario de riesgos definido para los periodos de lluvia, que normalmente ellos trabajan con modelamientos, pues ya tienen un mapa que coloca, ¿no?, a Apurímac en una zona alta, de alto riesgo, por un factor fundamental, que es Apurímac, por la topografía que tiene, casi gran parte del territorio es propenso a sufrir deslizamientos desencadenados por la lluvia, ¿no? Entonces, este mapa de riesgos debe ser o debió ser utilizada en todos los procesos de planificación. ¿A qué nos referimos? O sea, si nosotros tenemos poblaciones que van en crecimiento, caso Abancay, Andahuaylas, pues no es entendible cómo los municipios permiten de que haya asentamientos de viviendas en fajas de río cuando sabemos que en un periodo de lluvias atípicas o anormales, pues va a desencadenar flujo de detritos, ¿no?, en todas las fajas marginales. Entonces, todos los años estamos con ese mismo problema de que ante un periodo de lluvias que superan los niveles normales, tengamos el riesgo de que haya deslizamientos y estas afecten a las viviendas. Ahora, el nivel de preparación acorde a las condiciones que les estoy manifestando, pues debe ser con mucho más, digamos, prioridad, por decirlo menos, en la medida de que la preparación, ¿en qué consiste? Pues primero tener esa información y que esa información conozca la población. Es importante que la población sepa en qué zona se encuentra y cuál es su nivel de riesgo o de exposición ante los posibles procesos de deslizamiento o flujo de detritos. Segundo, en base a ese conocimiento, pues se tiene que preparar a la población en acciones como son simulacros permanentes, ¿no? El qué hacer en el momento que se va a dar un hecho fortuito. Un segundo factor es que se deben implementar sistemas de alerta comunitaria, que no es lo mismo sistemas de alerta temprana que pueden hacerse a través de uso de tecnología, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de sistemas de alerta temprana comunitaria. ¿En qué consiste esto? De que se tenga que hacer algún nivel de monitoreo de caudales y algún proceso y que la comunidad se organice de tal manera que ante una situación de lluvias intensas, pues inmediatamente se toman las acciones de evacuación de las zonas de riesgo, y eso no las hay. Otro factor es que el nivel de preparación debe recaer en las instituciones para tener una capacidad de respuesta operativa. ¿Y en qué consiste esto? Es básicamente tener las entidades de primera respuesta. Estamos hablando de personal de bomberos, la policía, salud, que ante una coyuntura de una emergencia de magnitud como la que ya hemos tenido en Abancay, caso Coche Pumarangra y algunos eventos fortuitos, pues no tienen esa capacidad operativa equipada, implementada con personal capacitada, entrenada en operaciones de rescate, ¿no?, que búsqueda de rescate, como nosotros conocemos. Y entonces se va sumando una serie de vulnerabilidades institucionales, económicas, sociales, ¿no?, porque la falta de preparación de la población es una vulnerabilidad social, educativa en algunos casos, técnicos, y entonces esa sumatoria de situaciones de vulnerabilidad pues incrementan el nivel de riesgo en las poblaciones, ¿no? Y entonces definitivamente la preparación tiene que ir a todo nivel, población informada, capacitada, preparada, entidades de respuesta, bomberos, policías, salud preparada, equipada, y instituciones con capacidad de respuesta, con almacenes, con bienes de ayuda humanitaria, carpas, etcétera, y entonces que ante una situación de emergencia pues podamos estar medianamente en capacidad de responder y atender las necesidades de la población. Muy bien. En el marco de la planificación del gobierno local, ¿qué planes existen para afrontar el problema ocasionado por las lluvias y qué secretaría o comisión se encarga del seguimiento de las mismas? En materia de gestión de riesgos, lo que se tiene son los planes de contingencia, que son básicamente instrumentos que es para accionar, digamos, que contiene algunos protocolos para accionar en el momento que se da la emergencia o ante un peligro inminente. Sin embargo, la dificultad o la limitante es que estos planes
se elaboran quizá no con profesionales entendidos en el tema, sino por cumplir, digamos, un mandato normativo en el marco de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Pero lo peor es que estos planes no se ponen en práctica, ¿no? No sé, porque un instrumento de gestión que me contiene un protocolo que debo hacer antes de, después de una emergencia, si yo no lo practico esto con las demás entidades, es un instrumento que nadie conoce el contenido, la población tampoco sabe, no me sirve de nada. Y entonces definitivamente los instrumentos de gestión tienen que ponerse a prueba y para eso sirven justamente los simulacros, porque pongo en prueba todo lo que está escrito en los planes de contingencia para poder atender. Repito, los planes que he visto en Abancay es que son elaborados por personas que no tienen idea de lo que es un plan de contingencia, porque digo que hay que tener claro de que cuáles son las zonas vulnerables, hay que tener un mapeo de determinar las zonas más críticas, y sobre esa base de información, que no es otra que sacar la información, como le digo, de entidades como el CENEPRED y el INGEMET, que ya hay estudios, y determinar cuánto de población en número sería afectado, cuánto de viviendas en número serían afectados, cuánto de servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica, vías de comunicación serían afectadas. Y entonces, si ustedes revisan el plan de contingencia ante lluvias intensas de Abancay, se van a dar con la sorpresa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué es que se manda a elaborar estos instrumentos de gestión con amigos de algún funcionario o gente que simplemente pues busca una oportunidad de elaborar un documento sin tener en consideración de que hay aspectos que se tienen que considerar, como está establecido en lineamientos para elaborar un plan de contingencia? Y además de existir un plan de contingencia, pues no se ponga a implementar las acciones que están ahí, ¿no? Otro aspecto es que hasta ahora la municipalidad no tiene un plan de desarrollo urbano, que es lamentable porque en el 2007 el ingeniero Julio Coroigua, que seguramente ustedes han escuchado, que es un científico eminente en materia de gestión de riesgos, que ya es fallecido, pero que con un equipo de profesionales elaboró un mapa de riesgos para Abancay, y que era un instrumento valiosísimo, porque por entonces, en el 2007, no había la población, la cantidad de población asentada como ahora tenemos, ¿no? Y entonces, teniendo un instrumento tan valioso, que eso fue entregado en el periodo del alcalde Marco Gamarra, yo no entiendo por qué él es arquitecto, es una persona que entiende de planificación, no hayan podido elaborar un plan de desarrollo urbano, porque el siguiente paso era justamente elaborar un plan de desarrollo urbano. ¿Y qué viene a hacer este instrumento? Es determinar dónde deben estar ubicadas las viviendas y dónde no. Y entonces, como no existe un plan de desarrollo urbano, la población se está asentando en lugares totalmente de alto riesgo. En ese plan de mapa de riesgos, perdón, el mapa de riesgo determinaba, por ejemplo, la zona de Fonavi, que era inhabitable, de altísimo riesgo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué permitieron asentarse a las familias, a hacer más viviendas? ¿Y cómo es que las empresas prestadoras de servicio de agua, desagüe, luz, permitieron que ahí se les suministre los servicios aún a sabiendas de que esa zona es de alto riesgo? ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno empieza a revisar, se va a dar cuenta que no es que no existe información, existe valiosísima información, y información hecha por profesionales muy calificados, como es el ingeniero Julio Coroigua. Eso fue el primer instrumento. A raíz del deslizamiento de Jocha Pumaranga, que costó casi la vida de 300 personas, se hizo un estudio y lo hizo el INGEMET, ¿no? Entonces, el INGEMET ha hecho un primer estudio, y que posteriormente, a través de una científica, que Sandra Villarroel, Villacorta, hicieron otro estudio donde determinan que la cabecera del riachuelo Saguanay, y en efecto es una bomba de tiempo, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque ellos han elaborado toda una serie de información que definitivamente... Precisamente ante el plan de contingencia ante lluvias intensas, la municipalidad de Abancay menciona que no tiene, como bien lo ha mencionado usted, menciona que no existe un sistema de drenaje de lluvias. Entonces,
esto ¿qué significa para la zona urbana en la que nosotros nos encontramos actualmente? Los sistemas de drenaje obviamente se tienen que hacer paralelas a lo que se han hecho los proyectos de saneamiento básico. Y entonces no me explico cómo es que la municipalidad cuestione cuando ellos son los ejecutores del proyecto de saneamiento básico. En otras palabras, se han roto tantas calles que han incomodado a la población y entonces paralelo se debió haber hecho los sistemas de drenaje para las aguas pluviales. Eso somos conscientes que cada vez que hay lluvia hay un problema inexplicable en la población donde los sistemas de desagüe prácticamente rebasan la capacidad de captación y tenemos toda la ciudad embarrado de aguas servidas, ¿no? Entonces, de hecho, mi molestia y como de la toda la población es que un municipio inepto no haya podido considerar dentro del proyecto de saneamiento básico este aspecto. Entonces, ahí algunas veces he conversado con la Fiscalía de Medio Ambiente y siempre poníamos, ¿no? ¿Cuándo es que el Ministerio Público realmente mande a la cárcel por omisión de funciones? Porque, de hecho, un aspecto de vital importancia, como es el el drenaje de aguas pluviales, todos los años pasa, como se dice, por agua tibia y tenemos viviendas inundadas en la parte baja de Patibamba y de aguas hervidas y que todos los años estamos lamentando. Entonces, eso no es un problema, esa es una situación de ineptitud donde ellos no tienen la capacidad de generar un proyecto de inversión para hacer sistemas de drenaje de aguas pluviales, ¿no? Y entonces, definitivamente para hacer un proyecto de inversión, no es otra cosa, porque ya Abancay definitivamente necesita ya en estos momentos hacer todo un sistema de drenaje. Ahora, ¿cuánto esto debe costar y qué tiempo debe pasar? Eso ya es materia de que en el proyecto de inversión o un perfil se puedan hacer. Lo que tengo conocimiento es que hasta la fecha nadie ha planteado mínimamente un proyecto de hacer un drenaje, ¿no? Este sistema de drenaje de aguas pluviales. Por el contrario, inexplicablemente me he dado con la sorpresa de que se están haciendo muros de contención en cauces de río, no considerando y respetando lo que son las fajas marginales, ¿no? Que en este caso el ANA ha determinado y creo que han observado inclusive de que cómo es posible que un proyecto de inversión pública tenga que hacer muros de contención en algunos cauces de río sin considerar las fajas marginales y lo que está determinado como de limitación de fajas marginales que el ANA ya lo tiene, ya tiene para todos los cauces de río, no solamente para Saguanay, tiene para Corcaqui, para todos los riachuelos que pasan la ciudad. Y entonces ahí yo no sé cómo determine la Autoridad Nacional del Agua, porque en mi entender debieron haber sancionado a la municipalidad o al gobierno regional que está haciendo estos proyectos, porque no se puede acortar las fajas marginales, al contrario, se tiene que respetar. Ahora, la pregunta será, ¿no? De que, pero ya existen viviendas, está bien, pero no podemos hacer porque existan las viviendas acortar los cauces de río, ¿no? Porque un sistema de drenaje, estamos hablando de flujo de detritos. El agua normalmente cuando el ANA hace un estudio de modelamientos para casos de inundación, ellos básicamente hacen modelamientos de aguas pluviales. Pero aquí, como les explicaba, es que en las cabeceras de las cuencas de los varios riachuelos, no solamente es que va a venir agua, sino va a venir con flujo de detritos, es decir, con materiales de barro, piedra. Y entonces estos triplican o cuadruplican el nivel de, digamos, de caudal, ¿no? Normalmente. Entonces, un muro de contención, lejos de resolver un problema, al contrario, agudiza, porque va a estrangular los niveles normales de discurso del agua. Muy bien, ingeniera. Desde su experiencia en INDECI, ¿qué acciones preventivas y reactivas se llevan a cabo para atender el problema de las lluvias? ¿Y cuál es el nivel de articulación que tienen con las municipalidades? ¿Y qué evaluación hace de las estrategias llevadas a cabo por el INDECI en la actualidad? Bien, a ver, el INDECI en el marco de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos no tiene las competencias en las acciones de prevención. A ver,
En el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgos establece 3 procesos, ¿no? Entonces, en el proceso en la gestión prospectiva, que es donde básicamente se ven las acciones de prevención, las acciones de reducción y mitigación de riesgos, pues es responsabilidad del Centro Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Tenemos la oficina del de la gestión reactiva, que es básicamente las acciones de preparación y respuesta y rehabilitación. Entonces, ahí creo que hay un problema, no solamente en el caso de Apurímac, sino a nivel nacional, porque definitivamente tenemos 2 instituciones que en muchas regiones no tienen oficinas, digamos, que puedan acompañar a las municipalidades para hacer las acciones de prevención. Y entonces el INDECI fundamentalmente circunscribe su accionar a la gestión reactiva, es decir, ante un peligro inminente o emergencia, y no así las acciones de prevención. Por eso es que en todas las acciones que deberían darse este tema de ordenamiento, de prevención, de estudios y todo eso, pues yo, en el tiempo que estuve, había una limitante normativa para nosotros poder hacer, más allá de que pueda haber una voluntad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho y lo hemos trabajado a través del Ministerio Público es sobre la base de la información que existe, ¿no? De tanto el mapa de riesgos elaborado y validado por la municipalidad, hecho por Julio Coroigua, y también este último estudio del CENEPRED, es preparar a la población. Y en ese sentido, hemos hecho en varias oportunidades simulacros, tanto de día, de noche, ante un posible inundación por flujo de detritos en las fajas marginales de Abancay. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos una población desinformada, insensible. Y entonces cada vez que los bomberos, la policía estaban en las fajas marginales, a nadie le importa que para poder participar en este simulacro y estar preparados. Entonces teníamos ese problema de que la población no tiene conciencia, pese de que tanto la municipalidad, el gobierno regional hacían todos los esfuerzos de hacer campañas, perifoneos, propagandas, para poder hacer la participación masiva. Ante ese simulacro, pues no se tenía la respuesta, ¿no? Lamentablemente. Ahora, otro aspecto que también hemos presionado, digamos, a los municipios es que asignen recursos para ir implementando sus almacenes, ¿no? Con bienes de ayuda humanitaria. Y en ese caso hemos logrado, ¿no? De que todas las municipalidades provinciales mínimamente tengan asignación de recursos y que ellos puedan ir adquiriendo bienes de ayuda humanitaria, como son herramientas, carpas, etcétera, y lo tienen, ¿no? Otro tercer aspecto que hemos venido haciendo con el INDECI es justamente lo que le decía, ¿no? De preparar a las entidades de primera respuesta. Hemos hecho cursos de capacitación con los bomberos, la policía, en acciones de rescate, en algunos cursos específicos y que de manera que ante una situación de emergencia pues puedan ayudar. Pero la parte de implementación, equipamiento no corresponde al INDECI, sino es a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Que nosotros hemos hecho en 2 oportunidades cursos de control de incendios con los bomberos, incendios forestales, perdón, con los bomberos, la policía, y que la idea es que estas brigadas especializadas en control de incendios, pues sean las personas que puedan atender las emergencias por incendios forestales. Pero ¿qué hacen estos profesionales si no tienen el equipamiento? Porque el equipamiento, hasta la vestimenta que es para incendios forestales, no es lo mismo que los bomberos tienen para control de incendios urbanos. Son equipos especiales que son más livianos, son zapatos de otro tipo, son herramientas de otro tipo. Y entonces tenemos este problema que hemos visto todos con estupor de Aukibamba, donde definitivamente ha costado vidas y que ahora todo el mundo se está rascando las vestiduras y buscando culpables. Pero tenemos en Apurímac 2 promociones de cerca de 60 personas capacitadas para controlar el incendio. Pero no están equipadas, no tienen ni siquiera una herramienta que es específico para lo que son control de incendios. Entonces, nuevamente ahí pienso yo que la vulnerabilidad institucional sigue siendo un factor, digamos, un clave de poder resolver, ¿no? Y eso va a depender del nivel de sensibilidad de autoridades.
Y definitivamente las emergencias que me tocó vivir a mí en el tiempo que estuve en el INDECI, realmente puedo dar fe de que llamas a un alcalde, nunca contestan el teléfono, o un funcionario, otro, y nunca contestan el teléfono. Entonces, y lo mismo que pasó en Abuquibamba, ¿no? Que los familiares ya han dicho, ¿no? Que no había ni siquiera una camioneta de alguna institución para ayudar a trasladar a los enfermos. Ese es el nivel de acción que se hace. Entonces, por más que INDECI haga alguna labor de incidencia, pues pasa por una situación de voluntad de las autoridades. Entonces, en el tiempo que hemos venido trabajando, en efecto, hemos hecho varios estudios también de mapas de peligros, donde hemos ubicado las zonas más vulnerables, ¿no? No solamente hablo de Abancay, en Andahuaylas, en Aymaraes, y que esos mapas de peligros y de riesgos hemos elevado a las municipalidades para que puedan empezar a implementar, ¿no? Y así una serie de acciones. Entonces, la satisfacción es que pues se ha avanzado poco, pero sí se ha logrado de que mínimamente tengan los almacenes adelantados en cada capital de provincia, tengamos personal capacitado dentro de la policía, los bomberos, y que falta muchísima más por hacer, ¿no? Y una de las cosas que para mí, para la zona urbana es urgente, son sus planes de desarrollo urbano, que en este caso solamente la Municipalidad Talavera creo que ha empezado a elaborar, ¿no? O lo tiene aprobado. El resto no tienen los planes de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo urbano de por sí les va a obligar a tener que identificar los niveles de riesgo, ¿no? Distintos factores, y sobre esa base planificar el crecimiento urbano. Entonces, yo creo que eso es un aspecto que la población debe exigir en los presupuestos participativos, etcétera, que en alguna medida ayudaría muchísimo a mínimamente brindar la tranquilidad a la población para no estar todos los periodos de lluvia con esa zozobra de qué va a pasar, ¿no? Claro, precisamente. ¿Y qué hábitos o prácticas de la ciudadanía ingeniera no favorecen a la oportuna atención de las problemáticas relacionadas con las lluvias torrenciales? Sabemos que bien lo ha mencionado, que hay un desinterés, pero digamos, más allá de ello, ¿no? Hay varias prácticas, ¿no? La primera de ellas es que en casi todas las viviendas los aguas pluviales lo conectan a los sistemas de desagüe, que es uno de los primeros problemas que hay. Porque definitivamente si las personas no conectaran la captación de aguas pluviales a los sistemas de desagüe, no tendríamos esos problemas de colapso, ¿no? de los sistemas de aguas hervidas. Otra mala práctica es ir, ¿cómo se llama? Botando los desechos de construcción a los riachuelos que hay, ¿no? Hemos encontrado puntos muy críticos donde todas las veces los restos de construcción prácticamente son botados a las cauces de los ríos. ¿Y por qué es importante decirlo esto, no? Porque definitivamente cuando en periodo de lluvia los niveles de agua se incrementan, pues va a arrastrar esos materiales, ¿no? Y entonces, de hecho, es un tremendo riesgo. Y ahora creo, he visto hace pocos días que están haciendo la limpieza, por ejemplo, de los cauces de los ríos, que me parece muy interesante, ¿no? Que es una buena decisión, porque esta limpieza lo que va a permitir es que pues, el agua discurra normalmente y no tenga todo este problema de botaderos de desechos que puedan agudizar. Y lo más repudiable de la población es que no hay un riachuelo de Abancay que no esté lleno de basura. Es una práctica repudiable, digo, porque definitivamente no puedo entender cómo habiendo un sistema de recoge de basura, pues la gente se le ocurre tirar desperdicios a los riachuelos, que es una vergüenza, ¿no? Porque de hecho, una población se mide por el nivel cultural y las prácticas positivas o negativas cuando un ciudadano venga de fuera y ve riachuelos llenos de basura. O sea, es un reflejo del nivel cultural que tiene la población. No hay otra cosa. Y al igual que si pasa uno caminando a la calle y ve cantidad de perros en estado de vagabundos y lleno de excremento, pues es el retrato del nivel cultural. Y yo no soy de Abancay, pero siempre rechazo esta acción porque es digamos, la carta de presentación de una ciudad
el que te refleja en qué situación cultural o nivel de vivencia tienes para con el resto de la comuna, ¿no? En la vecindad. O sea, si yo crío perros en la calle que sé que molesta a mi vecino, ensucia la calle, desde ahí estoy partiendo porque yo no tengo el mínimo respeto con la otra persona para poder hacer una vida de convivencia. Por más que digan que en Abancaya haya gente buena, apellidos o de color blanco, el hecho de que tengan una ciudad sucia, de ríos contaminados, no me sirve de nada tener ciudadanos, ¿no? Y entonces, mi apreciación, yo soy de una comunidad campesina, de un pueblo del distrito Juan Espinosa Medrano, y las veces que tengo oportunidad de estar en sus asambleas siempre digo, una comunidad se mide en el factor de tener primero una actitud, digamos, de amistad con la persona que venga de fuera, y que nunca se puede negar algún plato de comida o algo que le muestre la calidez de una comunidad. Y el tercer factor es el nivel de orden o limpieza que puede tener esa comunidad. Si yo veo en los ríos desperdicios, pues yo voy a tener un reflejo clarísimo de que esa comunidad es ignorante y que no tiene empatía con su entorno, su ecología. Y entonces, eso estamos hablando de una comunidad campesina. Pero en una ciudad donde tenemos información, que se entiende que gran parte de la ciudadanía es personal, empleado público, estudiantes universitarios, etcétera, pues es inexplicable. Y a mí me ha pasado una situación, por ejemplo, yo vivo acá por Chinchichaca, ¿no? Un barrio humilde, digamos, y encuentro una chica tirando basura al riachuelo Chinchichaca, justamente, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué estaba aventando esa basura? Recoge esa basura. Y entonces me dice, ¿y usted quién es para decirme lo que tengo que hacer? Y me paré y se dio la vuelta, abrió su puerta y entró. Yo no me quedé ahí y le toqué la puerta y salió la dueña. Disculpe, le digo, la señorita que acaba de entrar es su hija o alguien. No, es una inquilina. ¿Dónde trabaja o dónde vive? No, es un estudiante universitario. Imagínense. Entonces, por eso le digo, ese reflejo de personas, y pasaría por hacer una educación comunitaria, ¿no? Que para poder lograr mínimamente concientizar que esa acción, los malos hábitos, pues son los causantes de todo este problema, ¿no? Muy bien, ingeniera. Ya para terminar la entrevista, ¿qué recomendaciones podría usted dar tanto a la población abanquina como a sus autoridades? La primera recomendación es que tenemos que hacer el esfuerzo, y eso en algún espacio que tengo la oportunidad, básicamente en la Comisión Ambiental regional, también en algún espacio, pues insisto en que tenga que haber las estaciones meteorológicas, ¿no? Las lluvias en el Ampay no es la misma cantidad de caudal que la que puede haber en Quizapata, o no va a tener el mismo impacto. Entonces necesitamos estaciones meteorológicas que primeramente nos permitan tener una claridad de cuánto caudal estamos hablando y en qué momento es que, si estas sobrepasan, pues debemos estar con un sistema de alerta, ¿no? La segunda recomendación, y definitivamente, es que la población tenemos que hacer el esfuerzo de prepararnos para poder, digamos, en una coyuntura de una emergencia se suscite en horas de la noche, pues no vamos a saber ni por dónde evacuar. Y entonces creo yo que las oportunidades de simulacro son espacios donde la población no debe pensar en que está haciendo el simulacro para la municipalidad y para la foto, sino que está haciendo el simulacro para salvar la vida de su familia, del entorno. Porque en realidad los simulacros es pensar en uno y en la familia, no es para las autoridades, ¿no? Y entonces ese aspecto creo que tenemos que trabajar, y ustedes como jóvenes siempre apelo, ¿no? De que puedan hacer la incidencia de digamos, los jóvenes ambientalistas a través de la mesa de concertación, etcétera. Creo que han dado varias acciones digamos, de incidencia y que son escuchados además, ¿no? Porque una cosa es que una autoridad lo diga y otra cosa es que organizaciones de jóvenes o estudiantes puedan decirlo. Y la población va a tener mucho más eco en lo que las corrientes de jóvenes como ustedes puedan hacer a través de los estudios y a través de información que pueden ir brindando. Yo creo que ahí el reto
para los estudiantes y jóvenes está ahí, ¿no? De cómo, lo que les decía, ¿no? De cómo educar a la comunidad en revertir en alguna medida algunas malas prácticas, y pero sobre todo las acciones de preparación. Entonces, por ahí yo les felicito y al menos he visto de cerca, por ejemplo, los jóvenes que han estado trabajando con la mesa de concertación en temas ambientales, en las fechas que son claves, hacer acciones de motivación, de sensibilización a la población, es clave. Seguramente en algún momento ustedes sentirán de repente una desazón de que no están llegando a la población, pero créanme, de 20 o 10 personas que ustedes logren cambiar de actitud, y sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Con los niños, ¿no? Anoche, por ejemplo, terminábamos un curso con los docentes, a través de una ONG que es el Grupo Voluntariado Civil, y justamente en tema de riesgos, concluíamos indicando, ¿no? De que cuán es importante de generar una educación para la vida social de un ciudadano, y eso pasa por las aulas, ¿no? Porque quizá como docentes se preocupan, ¿no? Porque el niño aprenda matemáticas o las materias que ellos enseñan, pero ni la familia ni el sector de educación se está preparando. ¿Qué tipo de personas estamos preparando para la sociedad, ¿no? Y eso pasa por tener pues una responsabilidad ambiental con nuestro planeta. Y entonces yo creo que ahí la educación tiene que dar mucho énfasis en que podemos lograr ciudadanos con más responsabilidad, mucho más conscientes y sensibles para el cuidado del medio ambiente, porque realmente la situación que ahora estamos viviendo, por ejemplo, con esta pandemia y las futuras secuencias que va a traer los impactos del cambio climático, no es nada comparado con lo que les va a tocar a los hijos, a los nietos y a las futuras generaciones. En realidad es eso. O sea, esto que estamos viviendo nosotros no es nada comparado con los escenarios de riesgos que se maneja a través de el Comité Internacional, por ejemplo, del Cambio Climático. O sea, definitivamente va a tocar vivir momentos muy difíciles. Y esto no lo tenemos que decir y no tenemos que tener una bola de cristal. O sea, estos procesos son normales. Todos sabemos que la ciudad de Abancay es producto de un gran deslizamiento que se ha dado hace cuántos años, y que los científicos han probado de que toda esa faja de las dos lagunas y toda esta parte de quebrada no es más que un desprendimiento que se ha dado en algún momento y que ha tenido que arrasar toda la parte baja de Abancay. Y nosotros podemos corroborar fácil, ¿no? Que las grandes bloques de roca, cuando uno construye y encuentras, es eso, que hubo un deslizamiento de gran magnitud muchos años atrás, y que esto se va a dar. O sea, no es que nosotros tengamos que saber cuándo, pero que se va a dar, porque es un proceso normal de la Tierra, ¿no? Los procesos de deslizamiento son normales. El problema está dónde es que estamos edificando nuestras viviendas. Y entonces ahí viene el gran problema, ¿no? Y yo creo que ahí los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería civil, geólogos, tienen mucho trabajo por hacer para ir identificando algunas alternativas, ¿no? De mitigación, porque el problema de deslizamiento no lo vamos a poder controlar, pero sí considero que pueden hacer algunas acciones de infraestructura, de que puedan en alguna medida mitigar en algo todo este proceso que se puede seguir dando, ¿no? Y proteger en gran medida la vida de las personas. Porque lo material, pues seguramente vamos a perder viviendas, pero lo que interesa es la vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me satisface ver jóvenes como ustedes preocupados con esa problemática, y que el trabajo de ustedes pues tiene que tener un resultado positivo en la sociedad, y ojalá que la investigación que están haciendo pues pueda servir y que puedan alcanzar ustedes a las autoridades con unas recomendaciones, ¿no? Y que estas pues realmente sean puestas en implementación, y que poco a poco puedan lograr ustedes de ir, digamos, motivando a otros estudiantes a preocuparse por la problemática que se está dando pues que se puede dar en la ciudad, ¿no? Yo por eso les felicito y les agradezco la oportunidad de poder manifestar la poca experiencia que tengo aquí, ¿no? Y, no, ingeniera, infinitamente gracias a usted por su predisposición, por su tiempo, por darnos a conocer cosas que tal vez nosotros de manera muy precaria la conocíamos, y ahora tenemos
la oportunidad de saber más al respecto y esperamos que también la sociedad, los colectivos sociales puedan tomar interés en este tipo de problemáticas que, como bien lo ha dicho usted, son cosas que tenemos que prestarle atención, mucha atención, más allá de las cosas superficiales que a veces se encargan las gestiones, ¿no? Entonces, ingeniera, en ese sentido le agradecemos profundamente toda su predisposición, le agradecemos su conocimiento también y le agradecemos también su preocupación por estos temas, ¿no?